resolución alterna de conflictos, especialista en Derecho Editorial y máster en Administración de Empresas, gerente general de Masterlex, que desde el 2023 es parte del grupo Tirán Leblanc, y Lart Ortega Pérez, gerente asociado División de Contratación Administrativa, Contraloría General de la República, Costa Rica, abogado de la Universidad de Costa Rica y cuenta con un máster de Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha. Como línea de estudio se ha orientado a temas concernientes a recursos contractuales y contratación pública estratégica. Jairo Quiroz Tortos, especialista en cambio climático, ingeniero en sistemas energéticos, experto en modelado, simulación y movilidad energética. Consultor internacional en Climate Lead Group y el Banco Mundial, jefe del Departamento de Sistemas Energéticos y coordinador del Laboratorio de Investigación en Energía y Potencia Eléctrica en la Universidad de Costa Rica. Fabio Ramírez, abogado especialista en ciencias jurídicas y en política y gobierno. Más de 15 años de experiencia en diferentes temas relacionados con la administración pública, especialmente en contratación pública y procesos administrativos. Bien, buenas tardes, estimados ponentes. En el Ortega, de la División de Energía, don Fabio Ramírez, abogado especialista en Derecho. Señores ponentes de otras mesas, invitados, organizadores, Cristian Campos, don Enrique Díaz, don Jaime Rodríguez, público en general. Para Tirano Blanche es un honor poder participar en actividades como esta. La responsabilidad que tenemos de entregar un mejor planeta a las generaciones futuras es de suma importancia y hay que tomárselo muy en serio. A lo largo de estos 2 días hemos visto recomendaciones muy importantes, ojalá que sean tomadas por el sector público y por supuesto por la empresa privada que tenemos. La descarbonización es un tema que nos atañe a todos. Solo haciendo conciencia y ejecutando acciones reales podemos lograr una economía global con bajas emisiones en beneficio. Nuestra mesa versa sobre el tema de incorporación de cláusulas climáticas en los pliegos de contratación pública. Un tema de suma importancia en la búsqueda del objetivo de lograr compras públicas verdes, contrataciones sostenibles en aras de reducción de emisiones de carbono, con el fin de poder dar a los ciudadanos una mejor calidad de vida, abordando el cambio climático con responsabilidad. La manera en que vamos a trabajar esta mesa es una serie de preguntas que vamos a contestar por ronda, una para cada uno de los ponentes. Posteriormente, al final, tendremos unos minutos para hacer lo que son las conclusiones y, por supuesto, abrir a público. Y bueno, vamos a empezar. Esta pregunta está compuesta de otras preguntas más que creemos que es importante. Don Elar, ¿se encuentra Costa Rica preparada para la incorporación de cláusulas climáticas? ¿Cuáles serían los beneficios para el país de este tipo de prácticas? Y muy importante, ¿qué requerimos para iniciar con la incorporación? Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación que se le ha cursado a la Contraloría General de la República, en particular a la División de Contratación Administrativa, que es la que se encarga de ver los temas de impugnación, cursos contractuales, como bien se le conoce, en el caso costarricense. Para nosotros es un agrado, o es de mucho agrado venir a compartir en esta tarde, en el contexto de este congreso, un tema tan relevante como es la contratación pública estratégica. En particular, un agradecimiento al doctor Jaime Rodríguez Arana, al doctor José María Jimeno, al doctor Enrique Díaz y al doctor Cristian Campos, que acabo de ver. Un agradecimiento también por la invitación, entonces, para conversar sobre estos temas de interés y que toman muchísima relevancia con la reforma que se hizo a la Ley General de Contratación Pública, o con la emisión de la Ley General de Contratación Pública en diciembre del año anterior. Entra en vigor, ya se había emitido hacía año y medio, pasamos una fase de transición, corrimos un poco al final como país porque el reglamento se emite un día antes de que entre en vigencia la ley, lo cual evidentemente en esos temas que son tan novedosos, pues lo hace complejo. Desde el punto de vista de Costa Rica, gastamos más o menos un 12% del PIB en compras públicas. Y entonces el otro día me decía el profesor Miquel Ecosio, ¿y cuánto es eso? ¿Y cuánto es eso?
Y entonces, claro, nosotros estamos como muy acostumbrados a ver el monto y sabemos las partidas y más o menos, y puede ser un 8, puede ser un 12, pero al final, eh, revisando esto anoche, me puse a revisar precisamente cuánto es. Y estamos hablando de que el PIB costarricense son 44 billones 262 millones de colones. Y entonces esos billones son con 12 ceros, no con 9, ¿verdad? Entonces, pues ese 12% es bastante. Y entonces estamos en esta discusión precisamente porque queremos tratar de buscar escenarios para apalancar políticas públicas, para apalancar escenarios en donde podamos impulsar temas de género, que sean temas ambientales, temas económicos, las pymes, etcétera, y en particular en este Congreso, hablando de temas de descarbonización, de cambio climático. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿está Costa Rica preparada para empezar a trabajar estos temas? Y uno diría, bueno, en general, lo que sí es cierto es que hay muchos diagnósticos, tenemos, además hay planes, pero Costa Rica en particular, y lo ha advertido la Contraloría desde el año 2017, más o menos, lo decía la señora Contralora el día de la inauguración, en una estimación que se hizo solo en reparación, reconstrucción de infraestructura afectada por inundaciones, por temporales, por sequías, un escenario un poco estricto y de riesgo, podríamos llegar a invertir para el año 2025 entre un 1.64% y un 2.5% del PIB. Entonces, enfrentar el tema, como lo ha advertido también la Contraloría, es relevante. Pero de repente uno diría, pero ¿qué es eso? Es que ese 2%, ese ejercicio, digamos, lo veo como muy ambiguo, un poco difuso. Bueno, se refiere a que hay una disminución en la disponibilidad de agua para la agricultura, en la ganadería. Hay eso en un análisis que se hace en el Plan Nacional de Adaptación Climática, en el caso costarricense. Estos son impactos que ya se han analizado para el caso costarricense. Una alteración en ecosistemas costeros, marinos relevantes para la reproducción de especies comerciales. Se proyecta inseguridad alimentaria, nutricional para la población local, para la población nacional. Los manantiales o los mantos acuíferos y los manantiales en general ha habido una reducción de un 20%, afectando en el área metropolitana a 500,000 personas, más 5 millones que somos, el impacto es bastante relevante. Entonces, hablamos de una afectación de infraestructura por inundaciones, incendios forestales, que no es nada muy diferente a lo que está pasando en el resto del mundo. Ustedes han visto las noticias. Y entonces nos preparamos, en el caso costarricense, al igual que en el resto del mundo, en esta discusión de cambio climático, para eventos meteorológicos severos a futuro. Y entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de la contratación pública? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de costarricense? Tenemos un nuevo marco que impulsa la contratación pública estratégica, no solo en la ley, sino que además apunta a una política pública que tiene que fijar derroteros en esa materia, con lineamientos, con una nueva gobernanza que está estructurada al amparo de una nueva autoridad. Es la primera vez que tenemos una rectoría en más o menos 30 años de gestión administrativa regulada mediante ley. Y tenemos además estrategias en materia de profesionalización definidas a nivel legal, en materia de contratación pública estratégica a nivel de política. Y entonces, una dirección, además de contratación pública, que lidera doña Yesenia Ledesma, que es un brazo técnico. Entonces, tenemos un nuevo modelo en el que podemos apuntar a este tipo de cláusulas con un marco jurídico y no con una construcción, digamos, ideal o con una interpretación constitucional, como había venido siendo la Contraloría desde el año 2009, desde el punto de vista de recursos contractuales, cuando se empezaron a impugnar este tipo de cláusulas. Hacemos la lectura del 50 de la Constitución y algunas otras normas para poder impulsar buenas prácticas, como era el caso del Manual de Compras Verdes. Esto ya no es así. Tenemos un marco jurídico que nos va a permitir también implementar figuras contractuales o cláusulas desde el punto de vista de admisibilidad o evaluación. Actualmente habrá que analizar, digamos, la realidad del objeto, el contexto, habrá que hacer estudios de mercado, pero esto nos permitirá, digamos, implementar mitigación de cambio climático, enfoques de economía circular. La normativa habla de ciclo de vida, a veces es un poco corta, pero en realidad es impulsar estos enfoques de economía circular también,
aplicación de criterios verdes bajo normas técnicas que hacemos en infraestructura, tenemos en las edificaciones también, y entonces remodelar también la flotilla, pero no solo la flotilla institucional. Siempre que se habla de estos temas, se habla así, las instituciones pueden cambiar los objetos contractuales. Claro, el plan de descarbonización nos dice, y creo que se decía hoy temprano, que las emisiones, por ejemplo, transporte de carga, son de las más relevantes a nivel del país. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, desde el punto de vista de los contratos de suministros? Pensemos que están asociados a flotillas de vehículos con transporte de carga, y entonces, ¿cómo podemos potenciar eso desde la contratación pública? Entonces, se abre la discusión interesante no solo desde cláusulas de admisibilidad, como la que explicaba el profesor Pernas el día de ayer, en relación con la huella de carbono, sino también de otros incentivos que podemos hacer como país o que podemos implementar como país en este ejercicio que les ponía de ejemplo desde el punto de vista del plan de descarbonización. Y entonces la pregunta, para adaptarme al tiempo, ¿qué se requiere para iniciar? ¿Qué requiere el país? Porque tenemos un marco normativo, una nueva gobernanza. Por supuesto que cuando uno se sienta a conversar, y me lo decía el profesor Díaz ayer, es que él es muy exigente, siempre cree que no hay suficiente, pero claro que tenemos, reconociendo y siendo objetivos, tenemos un marco, y claro que puede haber un marco mejor, y en Europa hay uno, y en otros países hay otros, pero ese es el que pudimos construirnos, y ahí hay un marco importante que nos toca implementar a los operadores. Entonces, ¿por dónde empezamos? Para poder empezar a buscar soluciones en el país. Una estrategia, fijar una estrategia a mediano plazo, a largo plazo, que quiere el país. Y esa estrategia pasa por emitir el Plan Nacional de Compra Pública. Es un plan que tiene un carácter de política pública, tiene una vigencia de 6 años con la idea de que trascienda el ciclo político del país. Los gobiernos tienen un plazo de 4 años con la idea de que haya continuidad, con la idea de que haya seriedad, y entonces esa política pública que además tiene que construir puentes, porque es muy interesante cuando uno empieza a revisar alguna normativa en materia de sostenibilidad en general, por ejemplo, la política pública de consumo sostenible, o el mismo plan de descarbonización, o la política con discapacidad para personas con discapacidad, tienen 3 líneas, no tienen ninguna línea sobre los temas de cómo se vincula con la contratación pública. Y ahí que es fundamental que la política, el Plan Nacional de Compra Pública que vamos a emitir, que está en la ley, haga esos vínculos necesariamente, porque entonces el plan de descarbonización tiene una serie de objetivos clarísimos al amparo de una serie de estudios técnicos, pero si no se amarra en el plan nacional, difícilmente entonces los operadores van a poder hacer esos ejercicios con un objetivo claro, con una meta clara. El reglamento de la ley de contratación, a la ley general de contratación pública establece que el plan tiene que tener indicadores, tener objetivos, tiene que tener un sistema de monitoreo y seguimiento en el cual se asegure el cumplimiento de las metas en el tiempo establecido, y por supuesto, como es una obra humana, puede fallar y entonces puede replantearse las metas en cierto plazo, pero tiene que pasar por algo que es fundamental. No es el ejercicio de un escritorio muy bonito y muy elaborado, sino que tiene que haber diálogo constructivo social. Y eso es quizás lo más interesante, porque las metas, como se ha hablado a lo largo del Congreso, no las hace un funcionario público en un escritorio, se construyen con la empresa privada, se construyen con las diferentes partes interesadas a nivel social. Entonces, para contestarle a la moderadora y que no me saquen la tarjeta amarilla, ¿qué se requiere para iniciar? Empezar por esa política, pero requerimos datos, datos confiables, datos reales. Tenemos una plataforma que nos tomó una década concretarla, pero la tenemos. Una plataforma única para todo el sector público en materia de compras públicas. Ahí tenemos una fuente riquísima de datos. La ley y el reglamento establecen que tienen que generarse datos en materia de compra pública sostenible, y entonces eh, estos datos nos tienen que permitir además identificar qué sectores, cuáles objetos, en qué tipo de cláusulas probablemente podamos tener mayor impacto, y entonces esos datos técnicos además tienen que integrarse, los de la plataforma, con todo el resto de plataformas que existen en el mundo. Yo no estoy diciendo que hagamos el ejemplo de Corea, pero sí creo, digamos que por ejemplo, hace un tiempo hablaba con doña Yocasta Guzmán, que estaba haciendo una investigación sobre temas de pymes y de mujeres,
Me dice, ¿cuántas pymes de mujeres contratan en Costa Rica con el Estado? Y resulta que nuestra plataforma de compras electrónicas, son 10 años alcanzar esa unificación, no se comunica con el sistema de información empresarial costarricense, está toda la información de las pymes, menos hace un tiempo no se comunicaba. Y entonces esa información no está disponible. Para poder generar datos y poder tomar decisiones desde el punto de vista de esa estrategia, y viendo las palabras del profesor Jimeno el miércoles que estaba en la Contraloría, digo, para no perder la estrategia, el cumplir el objetivo de la estrategia y quedarnos en la táctica, hay que construir una visión integral desde el punto de vista de lo que estamos haciendo en todos los frentes de la guerra, en esa estrategia. Y entonces pasa esa política entonces también por el acompañamiento, ya lo han hablado aquí a lo largo del día de ayer, por generar acompañamientos y asesorías desde el punto de vista de los lineamientos que tiene que aportar la Dirección de Contratación Pública como brazo técnico, necesariamente. Hace unos días veíamos en la Contraloría, en una impugnación de un pliego, como en una contratación de limpieza de carreteras, cunetas, maleza, todo eso, se ponderaba, por ejemplo, un 40%, y eso apunta muy bien desde el punto de vista del interés que existe, pero había un 40% de la planilla para mujeres, que fueran mujeres en la planilla, un 20% para personas con discapacidad de la planilla, un 20% para personas de mayores de 45 años. Y realmente había un 40%, empresas con un 40% de la planilla que se dedicaran a limpiar vías públicas de maleza y con todo lo complicado que puede ser eso. Más allá, digamos, de cualquier discusión de género, el tema es, no había un estudio de mercado, no había una lectura de si realmente el posicionamiento que se estaba buscando realmente agregaba un efecto de valor o un efecto útil desde el punto de vista de la norma, del cumplimiento de la finalidad. Y entonces, un poco aquí lo que tenemos que hacer, y que ayer se discutía muchísimo, era empezar a generar acciones afirmativas desde la compra pública consolidada. Por ejemplo, hay mucho desconocimiento y entonces empezar a unificar, consolidar, para poder, digamos, posicionar una serie de conceptos es una buena alternativa. También, y muy concretamente, 3 puntos adicionales, la autoridad de contratación pública para poder iniciar tiene que visibilizarse, es una autoridad que tiene que empezar a ejercer un liderazgo relevante en el sistema de contratación pública costarricense. Es una autoridad que en este momento tiene que aparecer más, tiene que dejar de generar una construcción de narrativas nacionales desde la sostenibilidad con y para las instituciones públicas, con y para la sociedad. Y eso, digamos, es un tema fundamental porque tiene una serie de competencias estructurales desde la compra pública estratégica y otros temas. La Dirección de Contratación Pública, por supuesto, tiene que fortalecerse. La dirección que tiene a cargo doña Yesenia es clave. No solamente tiene que fortalecerse con más recursos, con una altísima profesionalización, ¿verdad? Tiene que evolucionar a eso, pero además tiene que trabajarse desde el Ministerio de Hacienda con una estrategia de atracción de los mejores, los profesionales más preparados y sobre todo consolidar una estrategia de retención del personal. Porque si se va la gente más experimentada en este cambio, tenemos que empezar de cero. Y eso no le sirve al sistema, no le sirve a nadie. Luego, y ya para ir cerrando, por supuesto que si voy a hablar de los diferentes actores, tenemos que hablar del control, porque el control también tiene que entrar en esta lógica de entender que hay un cambio en el modelo. Desde el punto de vista del cambio de paradigma que hemos conversado en estos días, pues para poder iniciar con estos temas de cláusulas climáticas, el control tiene que ser más profesional, tiene que prepararse más. La Contraloría tiene que meterse lleno en todos estos temas, en unos que para nosotros son novedosísimos, como la compra pública de innovación, y en otros seguir aportando, como se ha venido haciendo, por ejemplo, desde el año 2009, les comentaba al principio, con la implementación de buenas prácticas que se habían definido a nivel del sector privado, manual de compras verdes, y esas manual de compras verdes fuimos consolidando también ese tipo de prácticas, luego también los documentos que emitió la Dirección de Bienes en Construcción Administrativa,
después en el 2015, como prácticas que sin ser obligatorias para todo el sector público, eran prácticas orientadoras y quien quería implementar ese tipo de prácticas debía recurrir a ese tipo de documentos que se habían emitido tanto por Hacienda como por el sector privado, que se fueron convirtiendo, digamos, en un marco que sin existir normativa en ese momento de construcción pública estratégica permitía implementar este tipo de cláusulas. Finalmente, ahora sí es el final, creo que todos los operadores, y este es el reto, tenemos que tener una suerte de buscar un sentido común, un sentido común para poder implementar este tipo de cláusulas, no quedarnos en la letra de la norma, tratar de entender cuál es la finalidad que persigue, de decir, es que si aquí dice esto, no me puedo mover de la norma, tratar de aplicar ese sentido común dentro de los límites de un Estado social, democrático de derecho, en donde sin transparencia y sin rendición de cuentas no logramos tampoco el efecto perseguido. Y entonces ese sentido común tenemos que tomarlo todos para poder lograr el sistema de... Gracias. Gracias, don Elar. Definitivamente las cláusulas climáticas deben convertirse en una realidad lo antes. Pues tenemos ya situaciones reales como totalmente tangibles y debe llevarnos a cláusulas. Pero esto me lleva a la otra pregunta que mencionaba don Elar, la importancia de basarse en estudios técnicos. No es incluir por incluir cláusulas. La pregunta es, ¿cuál es el riesgo de incorporarlas para cumplir un mero requisito y más bien encarecer sin un efecto real? ¿Cuál es el sustento? ¿En qué debería de basarse el público para hacer cláusulas realmente justificadas? Muy buenas tardes, doña Gabriela, don Elar, don Cristian, don Jaime Rodríguez Arana y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Definitivamente que este tema resulta de vital importancia. Sin embargo, eso no nos debe llevar a incluir cláusulas porque sí, o simplemente por el objetivo de estar, digamos, acorde con la normativa, sin que en el fondo haya un verdadero interés público que persiga esa cláusula. De lo contrario, quedaríamos en una apariencia de legalidad, en un mero formalismo, sin que se llegue al fondo. Definitivamente el riesgo es muy alto y el riesgo es que los recursos que son finitos aún alcancen para mucho menos cuando se puedan despilfarrar en cosas que no corresponden, o también el riesgo es que no tengamos suficientes empresas participando porque los requisitos se hagan demasiado complejos para que puedan participar. Ya en el pasado lo vivimos, por ejemplo, con los temas de calidad en la obra pública, en donde limitó muchísimo la participación de las empresas debido a que no tenían esos certificados de calidad. Poco a poco se han ido incorporando las empresas a los diferentes entes acreditadores de calidad y han ido acreditando sus pruebas y demás, y ya hay una mayor participación, pero en un determinado momento se hizo un cuello de botella el poder acceder a las contrataciones públicas para algunas empresas que no tenían eso. En esta oportunidad creo que debemos aprender de ese pasado y ver cómo se van incorporando esas cláusulas de manera que no se vuelvan ese cuello de botella que impida a muchas empresas pequeñas, pymes y demás participar en ese tipo de compras públicas y se vuelva esto una cuestión para unos pocos que tienen algunas cláusulas o condiciones que les puedan beneficiar participar. Hay ya de por sí un descontento ciudadano con la falta de una mejor calidad de prestación de servicios públicos, porque de alguna manera las expectativas de los ciudadanos siempre viajan por el ascensor, mientras que las posibilidades por las gradas, y esto hace que haya una constante descontento social. Entonces no tenemos que con este tipo de cláusulas que haya más descontento social, que haya menos prestación de servicios, que muchas de esas licitaciones se nos queden en infructuosas, que se nos queden desiertas, porque no hayan empresas que logren superar esa barda, digamos, de requisitos que se vuelvan imposibles. Entonces es muy importante, pero como bien lo señalado don Elar, tiene que estar presidido de ese sentido común, de esa razonabilidad, de esa proporcionalidad y sobre todo de estudios técnicos
y de esas políticas públicas que debe emitir Hacienda para orientarnos y también aprender de todo ese sistema SICOP que tiene mucha información de instituciones que ya han ido progresando más en este tema y de lo cual podemos ir aprendiendo y podemos ir tomando experiencias positivas y capitalizar esa experiencia. Entonces hay un riesgo, pero también hay formas de poder mitigar ese riesgo. Bien, esto tal vez es importante. Pensamos que muchas de las contrataciones se hacen con empresas pymes y algo tan simple como un programa de reciclaje y que son cosas que pueden ir aportando, dando un granito de arena y no necesariamente estar en grandes. Una de las cosas que teníamos, otra de las preguntas, era ¿qué instrumentos debe tener a la mano los tomadores de decisiones? Creo que don Elar lo mencionó con ese análisis de datos. Fabio, tenemos aquí una gran fuente para análisis que debería de ser tomada por el sector público, por lo que son las proveedurías, para poder poner, como decíamos, requisitos reales. No sé, podemos llegar a la parte de decisiones que necesitamos, porque yo les decía ahí que debe de ser una realidad y pronta. Entonces, ¿cuál sería la recomendación que ustedes harían a las proveedurías, al sector público, para poder tomar decisiones sin tener que esperar alguna reforma o tener que empezar, aunque la ley lo prevé, pero que puedan ser acciones pequeñas que puedan ejecutar? Una lástima, digamos, que Jairo no se nos haya podido incorporar. Estuvo con nosotros estando en previas, ¿verdad? Y él tiene una visión, pues, él nos compartía la experiencia de lo que él ha trabajado. Él trabajó en el plan de descarbonización, por ejemplo, y hace modelaje. Ahí nos estaba comentando cómo esa parte de los datos y tal. Creo que dos cosas que voy a comentarles. Una es esa, los datos. Porque nosotros, y lo decía don José, profesor Pernas, ayer, nosotros como operadores muchas veces no tenemos ese conocimiento, hay que apoyarnos con otras instancias que puedan tener ese conocimiento técnico, esa precisión, ¿verdad? Cuando se hablaba del tema de emisiones ayer. Y entonces, un primer escenario para mí que es fundamental es trabajar con datos, pero también saber a quién recurrir. Ahí a veces, la Contraloría lo ha advertido también en algunos informes sobre estos temas, no hay claridad de la gobernanza, no hay claridad de cuáles son los actores a los que tenemos que recurrir, y muchas veces los actores a los que están en el documento, en el plano formal, no tienen tan claro, digamos, que ellos son los que tienen que asumir una serie de roles. Entonces, esa generación de información clave, porque al final la política y los objetivos que van a ir a trabajar, por ejemplo, el reglamento de contratación general establece que para hacer la política pública tenemos que contar con un diagnóstico previo. Entonces, claro, las discusiones que se abran sobre pymes, sobre género, no son una moda, hay que responder a datos objetivos. Yo no puedo llegar y decir, vamos a poner las cláusulas de género en todas las contrataciones, hasta en las que no hagan efecto. Que no es esa la intención del legislador, ¿verdad? Y entonces la intención del legislador es tratar de hacer un empuje de la contratación pública estratégica, pero sin limitar injustificadamente la participación. Yo diría, o le agregaría eso, sin que perdamos la lógica de que hay que generar un efecto, valor agregado. No voy a generar, vamos a hacer una reserva de licitación para para las pymes. Vamos a impulsar, perfecto. ¿Cuántas pymes hay que pueden participar de este proyecto contractual? Ninguna. Pero, pero vamos a hacer la licitación para pymes, porque ahí la política dice que hay que hacerlo. Es el sentido común, que es un poco lo que les decía ahora. Eso me parece un poco trabajar las discusiones, datos objetivos, a veces donde hay, esto es un dicho viejo, ¿verdad? Pero de dos abogados hay tres criterios. Tal vez a veces esa lectura jurídica es importante, esa interpretación es fundamental, pero también trabajar con los datos duros es también clave para poder posicionar estos temas. Y el otro tema que Carmen, no hay.
El otro tema nada más que me parece fundamental es el de profesionalización, y ayer se comentó mucho, porque claro que hay una estrategia en la ley, hay una estrategia que está pensada, que hablamos de certificación de los profesionales que se dedican, funcionarios que se dedican a la compra pública, y de la acreditación de unidades de compra, pero claro, lo primero que pasa por eso es definir un perfil, y a veces tendemos a creer que los funcionarios, que el perfil es, eh, creo que fue Cristian que lo decía justamente ayer, no- profesionalización no es capacitación, capacitación, capacitación. No, primero hay que romper algunos paradigmas que hay por ahí. Es muy interesante. Ustedes ven el informe de la OCDE del 2020, que es hacia una nueva visión de sistema de contratación pública. Es un informe que se hizo de OCDE para Costa Rica. Eh, Uno de los temas que me llama mucho la atención, hicieron una encuesta como con funcionarios que decían, en Costa Rica se impulsa el trabajo de las pymes, la contratación de las pymes. Sí, claro, ¿cómo se impulsa? Aplico los criterios de desempate que están en el reglamento. Eso es cumplir la normativa. Eso no es a impulsar las pymes. Pero entonces el funcionario cree realmente que está impulsando porque cumple. Claro, la normativa y si no se cumple hay un problema. Pero realmente entendemos qué implica eso. ¿Qué implica entonces también las cláusulas, la implementación de cláusulas climáticas? Entonces, acompañar, te decía el día de ayer también, me parece fundamental esa estrategia de profesionalización. Y lo otro es empezar a identificar, digamos, qué vamos a hacer cuando vamos a ver, porque creo yo, hay un jefe mío, que decía, no puede comprar que no sabe. Y eso tiene razón, no puede comprar que no sabe. Pero el tema es cuántos saben tienen que comprar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, digamos, no se, la acreditación de unidades de compra no puede convertirse en un cuello de botella para la administración pública. Entonces, y para los fines públicos, pública. Entonces, sí me parece que tenemos que hacer un redimensionamiento, digamos, de qué vamos a buscar con la aplicación de la nueva ley. Eh, Coincido plenamente con lo que acaba de señalar don Eller, de que esta profesionalización en esta materia es un punto importantísimo y de hecho esta capacitación o esta actividad que se hace hoy es un punto clave para esto, que trae experiencia de otros lugares, cómo están resolviendo los mismos problemas, cómo lo están enfrentando, etcétera, y esa polinización, por decirlo de alguna forma, del conocimiento, definitivamente que va a engrandecer este tema y creo que es algo que se debe mantener en el tiempo y que se debe ir profundizando, trayendo estas experiencias que en otras materias también se utiliza, en comercio público, en comercio privado es muy común el tomar experiencias de otros países y este no tiene por qué ser diferente la experiencia. Creo que esos estudios técnicos son indispensables, elaborar es el qué de las cosas, el pensárselo bien, el utilizar el sentido común, el ver cuál es el problema que estamos combatiendo y cuáles son las formas, las diferentes formas en las que se puede llegar a esa solución y sobre todo tener indicadores de ver cómo esa solución que dimos está respondiendo a la pregunta inicial que teníamos y si no, cómo vamos modificando esas cláusulas para que en el futuro verdaderamente den una respuesta al problema que habíamos planteado inicialmente. Perfecto. No sé si tenemos preguntas públicas. Quiere, manera de conclusión, puedo decir, hay una. Gracias, Fabio. Excelente. Eh, Vamos a ver, es que inevitablemente esto despierta, me extraña que no pregunte gente, despierta bastantes cosas, ¿verdad? Porque por un lado a veces somos un país extremadamente legalistas,
Las objeciones a los pliegos de condiciones son muchísimas, legalistas, y ahí viene parte del problema, ¿verdad? Y es el riesgo en el que podemos caer. A mí no me preocupa tanto lo que la Contraloría vaya a revisar en objeciones. Me preocupa el enorme espacio que la Contraloría no ve por objeciones, que es mucho más que lo que va a ver por las licitaciones mayores. Y que no se entienda precisamente la política pública, tema general verde, descarbonización, y que una muy buena política al final la vamos a incumplir por ese montón de gente, ¿verdad? Que lamentablemente los que lidiamos día a día, desde la academia, desde el litigio, lo vemos, están lejos de entender estos temas de fondo. Yo decía que es una mezcla entre legalidad y tema de política pública. Y si acaso los tribunales constitucionales en sentencias programáticas ingresan a ese tipo de valoraciones, ¿verdad? Aquí no es la excepción. El Sala de lo Constitucional en varios temas ha emitido sentencias programáticas. Yo ayer mencionaba la 3/2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una sentencia, si se quiere, obviamente, que ha trazado una línea en el tema climático, en el tema de descarbonización, y que es vinculante. Ojo, tema de la Corte Interamericana y no se es vinculante. Entonces, a los dos, porque Fabio tiene la virtud de estar en la parte privada. Yo sé que es consultor también en lo público, pero en general, él vive día a día, ¿verdad? No sé si es cliente frecuente del órgano Contralor, probablemente sí, pero ahí no me preocupa tanto, me preocupa el otro lado, porque más de una vez compartimos en diferentes foros lo que se sufre o lo que sufrimos cuando leemos resoluciones de esas administraciones que son juez y parte. Y por eso yo ayer decía que yo sí creo en el Tribunal Administrativo, porque ocupamos un órgano independiente de ese juez y parte que casi nunca usted logra que cambien la cláusula que está objetiva. Y ELAR lo ha vivido desde que está en Contraloría General, ya por 1999, enero, que entramos a la Contraloría y tuve el gusto de compartir con él, de que la Contraloría hace mucho, pero se queda corto porque ciertamente hace capacitación. Y hay una escuela muy buena, sólida de capacitación. Lo que me hace falta es cómo llevarlo a la práctica, la profesionalización, el tema de la política pública, cómo lograr verdaderamente ahí los resultados esperados y que no nos pase en 6 años cuando hay que evaluar el resultado de la primera política, que tuvimos que hacer por ahí al año 3 o al año 4 ajustes porque ya nos dimos cuenta que no vamos a alcanzar la meta, ¿verdad? Metas que deben ser ambiciosas. Como ambicioso tiene que ser en contratación estratégica, acortar la brecha en un tema que vos dijiste, Elar, tenés toda la razón. ¿Cómo es posible no saber cuántas pymes mujeres, o no solo eso, que en todos los agentes económicos del Estado, al menos el 50% de planilla sea mujer? ¿Verdad? Eso usted nunca lo va a obtener de SICOP como está ahora. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Y aquí está Yesenia, ¿verdad? Seguramente ha tomado nota ayer y hoy porque ella anda buscando cómo hacerlo. Ella tiene que proponerle a la Autoridad Nacional de Contratación, y le digo nacional porque a mí me le faltó la nacional, tiene que proponerle a los 3 ministros de gobierno el borrador de política. Y tiene que contestarles a ellos el cómo, porque después de la política viene el plan de acciones. Y los plazos están corriendo y cada vez es menos lo que hay para llegar a eso. ¿Cómo lograrlo? Ese cómo me gustaría que lo aborden un poco más, en sus opiniones evidentemente personales, cómo lo están valorando, qué es lo que han visto, qué pueden recomendar, para que entre todos nos colaboremos y colaboremos a la Dirección de Contratación Pública en ese camino que necesitamos hacer, porque efectivamente, como lo dice Fabio, aquí hemos tenido 2 días de una enorme enseñanza de maestros que nos han hablado de sus experiencias, de lo que saben, pero ellos se van entre hoy y mañana y doña Yesenia sigue con el tema en la agenda.
tiene que resolverlo. Evidentemente vamos a colaborarles porque parte de este congreso es que vamos a trabajar una sinopsis, vamos a elaborar un informe, viene un libro de todas las ponencias que se han hecho, vamos a hacerle llegar a doña Yesenia como primera interesada las conclusiones y recomendaciones. Entonces, ayúdenos ahí, perdón el abuso en el uso de la palabra, ayúdenos ahí en qué recomendaciones en específico podemos darle a la dirección, a la autoridad de contratación, que a su vez sirva, porque hay gente que está conectada de otros países, porque es un congreso de alcance iberoamericano, que a su vez sirva para los compañeros de Paraguay, de Brasil, etcétera, que están participando. Una pregunta compleja porque al final, claro, la norma establece una serie de aspectos que hay que cumplir. Yo no diría, digamos, cuando uno habla de certificación, no se trata de copiar el modelo chileno, por ejemplo, la certificación tiene una década de estarse mejorando. Eso no es. Una de las cosas que me gusta que hemos conversado a lo largo de este congreso es precisamente que las soluciones tienen que ver con la realidad de cada país. No, bueno, nada hacemos nosotros copiando el modelo nórdico, no sé, Noruega o Suecia, sería contratación pública sostenible. Si no tenemos ni los recursos, la historia, ni la madurez, ni la visión, digamos, somos muy diferentes. Entonces tenemos que construir una solución nuestra. No, pues que Chile sí es de la América Latina, la podemos copiar. Lo mismo. Entonces, creo que a mí me gusta mucho hacer una lectura de experiencias. El modelo chileno es un modelo muy exitoso. Se midió hace poco con un análisis de la OCDE. Fue muy bien. El modelo de Procure.com europea, un modelo muy interesante porque al final establece también un perfil. 700 personas y tantas participaron a lo largo de 2 años para hacer ese perfil. Y luego todo el modelaje del Procure.com. Nosotros tenemos que empezar por definir un perfil y por eso, digamos, una de las cosas que decía Cristian ayer que me parecía importante eso de no capacitación, no es solo capacitación, porque no todos tienen las mismas necesidades. El que hace política o el que hace planificación no es el que adjudica, y el que adjudica no es el que va a ver la ejecución contractual, no es siempre. El que va a ir a fiscalizar el cumplimiento de esos criterios de contratación pública estratégica no es el que redactó probablemente el pliego. Entonces, las competencias de conocimiento, las competencias, de habilidades que tiene que tener ese funcionario no es una sola. Por eso la capacitación ayuda mucho a hacer estos ejercicios de derecho comparado, de escuchar cómo lo hacen en Paraguay, cómo lo hace en República Dominicana, cómo lo están haciendo en España, cómo lo está haciendo la Unión Europea, cómo lo hacen en Italia. Eso es importante, pero lo más importante es tomar una línea, digamos, en esto que planteaba Cristian Aracón. Así, ahora, ¿cómo nos vamos a comer la profesión? Caso costarricense. ¿Qué va a hacer doña Yesenia? Entonces, lo primero que hay que hacer es una construcción de una política, de la estrategia de profesionalización, que no es una estrategia de escritorio, que pasa por usar las diferentes realidades, ¿ya? Para poder entonces, porque hay una asimetría y esto todos lo sabemos. No es, digamos, tenemos un sector muy rico desde el punto de vista institucional, todos los recursos con 20 instituciones son las que más compran, y eso no ha cambiado con la ley general y no así tiene 30 años, no sé, 20 años, es lo mismo. Entonces tenemos un sector con muchos recursos, tenemos un sector central, tiene recursos, también son los ministerios, la central, y luego un sector descentralizado competencial, las autónomas, y un sector descentralizado territorial, que son las municipalidades. Y en las municipalidades tenemos de 3, 4, tienen muchísimos recursos. Entonces, digamos que esto que es fundamental es la estrategia. Una vez lo conversábamos con gente de la OCDE en una de las visitas que se hizo.
la estrategia de profesionalización tiene que diferenciar necesariamente las brechas, pasa por hacer un diagnóstico. A mí me parece que un primer comienzo para ir respondiendo, no tomar solo la palabra, es hacer un diagnóstico desde el punto de vista de la metodología de MAPS. Creo que en Estonia ya se han avanzado ya con la OCDE, una lectura desde el punto de vista del MAPS de profesionalización para saber dónde estamos, cómo está el sector descentralizado, cómo está el sector central, y entonces tratar de articular descentralizado territorial y descentralizado social. Entonces, de ahí podemos empezar a construir algo, porque las soluciones no, el problema que está diciendo, no hay una solución única. Entonces, las soluciones para los diferentes sectores van a ser diferentes, y entonces la estrategia tiene que poder diferenciar eso. Pero además, esto cierro, digamos, también, lo otro que tenemos que ser exitosos, no solo en profesionalización, sino también en la lógica de construcción estratégica, es buscar el financiamiento. Las cosas no se cambian sin dinero. A mí, en fondos, en Panamá ya se nos adelantó, ha hecho misiones en materia de fondos usados, fondos rosa, Colombia también, México ha hecho ya varias tipos, compra, llega el BID y las compra. Entonces, eso nos va a permitir hacer cambios en el sector productivo, porque uno quisiera tener una varita mágica, y la ley lo dice, hay que cumplirlo a partir de mañana, pero lo cierto es que por eso el proceso de diálogo es fundamental, igual en la estrategia. Me parece que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico, luego entonces hacer una construcción de diálogo, todos los sectores involucrados, para poder hacer entonces una lectura, qué solución hay para cada uno de ellos, de una forma diferenciada, buscar recursos. No, si creemos que vamos a lograr esos recursos, por Qué pregunta más complicada, Cristian. Pues yo creo que un tema que puede colaborar con en dar respuesta a esa pregunta es llamar a todos los que estamos relacionados de una u otra forma. Como bien señalaste, yo trabajo más para el sector privado y normalmente estamos ajenos a este tema. Se emite una normativa, se emite un reglamento, se emiten directrices y muy pocas veces somos tomados en consideración algo. Y creo que en este tema nos importa a todos, porque al final todo el tema climático nos afecta de una u otra forma a todos, tenemos que co-crear desarrollo en esta parte. Y creo que el definir esa brecha de capacitación o de formación profesional, también deberíamos estar cerca todos para ver desde una u otra perspectiva cuáles son las necesidades que se tienen, porque hemos visto muchas veces cómo una buena oferta se queda ahí también por falta de capacitación y conocimiento de cómo presentarla. Entonces, si lo que pretendemos es satisfacer el interés público que motiva cada contratación, todos debemos saber un poco de estas compras públicas, porque al final todos somos de una u otra forma beneficiados con los resultados de una contratación exitosa, de una ejecución exitosa de este tipo de políticas públicas en materia climática. Entonces creo que doña Yesenia podría llamar a muchos otros actores del sector de las compras públicas a opinar y valorar esas opiniones para emitir las políticas públicas que se deben emitirse en esta materia. Gracias. Yo creo que para concluir es evidente pues la necesidad de un diagnóstico. Para ello pues quiere invertir, llegar a ese diagnóstico y de ahí obtener la estrategia real para incorporación de cláusulas acordes a las necesidades del país y a lo que puedan realmente dar. Digamos, trata de cláusulas. Esa sería la ponencia de este. Gracias a los señores ponentes, así como la moderación de doña Gabriela. De igual modo que a los demás participantes, los organizadores le hacen entrega de un pequeño gesto de agradecimiento por su participación.
Una muy breve pausa nada más para incorporarnos a la actividad de cierre, que sería la charla que tenemos para el final de esta jornada. Como les decía, como actividad de cierre de este congreso, tendremos seguidamente una conferencia titulada Calidad y Valor como estrella polar de una contratación pública estratégica al servicio del ciudadano. Esta estará a cargo del profesor José María Jimeno, que será acompañado en la moderación por el señor Enrique Díaz. Breve video para la semblanza de los panelistas. Conferencia 2. Conferencia magistral. Calidad y valor como estrella polar de una contratación pública estratégica al servicio del ciudadano. Modera Enrique Díaz Bravo, abogado, profesor de Derecho Administrativo y Contratación Pública, doctor en Derecho, Universidad de Castilla-La Mancha, investigador y profesor Universidad de Sevilla, director ejecutivo de Redicop, José María Jimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Zaragoza, codirector Observatorio de Contratación Pública de España, presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Fomento, autor de 16 monografías y más de 130 publicaciones en libros colectivos y en revistas especializadas de la disciplina. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar en esta parte final de este Congreso Internacional de Descarbonización y Compra Pública Estratégica, que como decíamos hace la inauguración, ayer por la mañana, llevamos 9 meses organizando. 9 meses. Ha sido un trabajo largo, arduo, pero que creo que ha dado un fruto espectacular. Espectacular. Yo estoy muy contento. Ahora hemos comentado todos los extranjeros del concepto de pura vida que dicen los ticos y las ticas. ¿Qué es pura vida? Pues este congreso culmina con un pura vida. Hemos logrado reunir un grupo de gente, además, no solo de especialistas de talla internacional, de talla global, sino que principalmente un grupo de muy buenas personas, que es lo principal y a veces muy difícil de hacer. Hemos logrado coincidir en planteamientos extraordinariamente relevantes, desde luego bajo el liderazgo del presidente, del director general de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, el profesor doctor Jaime Rodríguez Arana, el trabajo extraordinario que ha hecho el profesor doctor Cristian Campos, delegado para Centroamérica de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, junto con doña Elena, con las direcciones de compras, con los observatorios liderados por el profesor Jimeno Feliu, por proyectos de investigación tan relevantes como el del profesor Roberto Galambió, que entre otros apoyos de la editorial Tirarlo Blanche, del observatorio italiano, del observatorio de Ecuador, amigos y amigas de todas partes de América y de Europa. Esto a veces se organizan congresos internacionales que va un solo extranjero que vive en el lugar donde se hace el congreso. Aquí ha venido gente de Alemania, de Italia, de España,
España, de Coruña, de Zaragoza, de Sevilla, que no es una cuestión menor, reunir a distintos especialistas españoles de gran renombre, desde Estados Unidos, de México hasta Chile, Brasil, de todas partes. Esto es un congreso internacional, con organizaciones supranacionales, internacionales, particularmente allí doña Elena Fonseca juega un rol determinante para el éxito de esta actividad. Y vamos a tener la conferencia de clausura con, yo diría, el máximo exponente, desde luego, de España, de Europa y probablemente del mundo, en materia de contratación pública, el profesor José María Jimeno Feliú. En la reseña estaba un poco atrasado. Yo tenía ya preparada la presentación de la reseña, pero ya son más de, creo que decía 16 o 17 monografías. Creo que son como 30. De trabajos, de publicaciones, de capítulos de libros y de artículos científicos, ya debe ser 350 o 400. Ha liderado casi 10 proyectos de investigación competitivos. Vamos, que es a quien hay que escuchar en el cierre de un congreso en materia de contratación pública, especialista y además debo decirlo que lidera un equipo extraordinario, multidisciplinar de diversos especialistas españoles. Así que, profesor Jimeno Feliú, cuando usted... Buenas tardes. Para mí es un honor, un privilegio volver a estar aquí en este estudio en este instituto. Años pública, hablar de nuevas tecnologías públicas en Europa. Estaba la comunidad pública estratégica, estaban conectadas con la vida, cual hablamos de idioma. Y hoy es un honor, un privilegio, y antes de dar discusiones, dar un hilo conductor de todo este congreso, en primer lugar, vea sus palabras de toda la organización del congreso. ¿Sabes? Y COP, en este momento lo pongo en 2 días, campos que han hecho los fuera, todo esto fácil, lejos, por lo tanto, muchas gracias por hacer por esto. Un reconocimiento porque justo a dar idea. Creo que gran arma de este proceso, Ana, el gran impulsor médica, él es gran diputado, mi reconocimiento, mi agradecimiento, profesor, que hace red, sabes, creo que tenemos que poner valor a lo contrario, que en un congreso esfuerzo constante, gracias, crear una red que ha creado todo público en España, de un académico de España, tener maestro. Muchas gracias, Jaime, y que muchos podamos ir a aprender. Para mí también motivo de acción. Yo me llevo dedicando a esta más de 5 años. Cuando empezábamos a hablar de la importancia del empleo, o allá, China, yo mismo empezábamos a hablar de la pública verde, guiaba a como las administraciones públicas de cada grada. Quiero recordar que además, el primer informe órgano consultivo de la Junta Consultiva de Aragón, el primer informe diseñaba ya lo que es pública verde, advirtiendo la contratación. Hoy, 17 años después, ver que esto va, no sé, académico,
siempre motivo de sátira. Paso a hablar una serie de reflexiones de la pública. Está buscando dentro de la tarde, viernes, traer algo de incógnito que va a hablar este señor, puede ser importante. Papa Francisco, a Fratelli Tutti en 2020, plantea una idea que me parece muy importante, las globales, del cambio climático, la comunidad ambiental, sin duda, la global, sí. Se hayan abordado en este Congreso Internacional, creo que es. Pero antes de hablar de lo que es importante, cómo actúan el derecho administrativo, derecho público interno, no por un derecho de los ejes, por un, no por un derecho de los ciudadanos. De hecho, del derecho público existe un derecho además global. España, Italia, todos estados sociales que quieren hacer esa bandera, y el derecho público debe estar alineado. Una administración, palabras por Joaquín Tornos, calma. Esto tiene que ver mucho. Vemos corte, cogemos los puestos de cualquier país, vamos a ver ese dato macro hace ver, estamos en la principal, haya, toma, para impulsar. Por lo tanto, ¿cuál es el problema que podemos ver? Dice externo viaje, no lograba torno a buen puerto. En el caso de la para abajo, produce la competencia, ver qué hay que ahorrar, vemos para qué. Lo importante es el expediente administrativo y la letra de la ley, aunque no los principios esenciales. Y esto es, encontramos la estrella polar, ¿saben? Ha sido el referente para los habitantes, los océanos, los mares, océanos, les permitía ver que, bueno, hoy incluso, ya tan avanzada, sigue siendo tomas de las decisiones. Igual que en las decisiones públicas con carácter general, esa estrella polar debe ser buena administración. El autor italiano que se ha dicho, el siglo XXI el de la buena administración no se ha, pensando en el papel de la administración, creo que en contratación la estrella polar no es el valor, no es el ahorro necesario, la inversión de los recursos públicos provienen por tanto, necesitamos ver esas para cambiar la visión. La contratación pública siempre ha tenido la historia, cual implica debe cambiar a la de pública, buscando que representa los ciudadanos. Hablar de valor implica dar calidad. Esto ha salido. Ciudadanos, cualquier país, van a demandar ahora servicios sanitarios, servicios, quieren seguridad. Pero para conseguir esos objetivos, servicios, irregularidad, dando a los clásicos, tantos derecho administrativo, sin calidad, no hay una contratación
pública que realmente favorezca la competencia. Calidad, vamos a comparar cosas de la calidad, hay muchos diversos, una visión economicista. Creo que uno de los grandes problemas que ha habido en muchos luego es la tendencia a introducir el precio como determinante de la selección de las ofertas, poniendo en riesgo las propias políticas, poniendo en público en riesgo el empresarial más débil, el valores como el de la equidad, que seña de identidad del Estado social y democrático. Por eso, la contratación pública tiene que ser estratégica, sí, sí. Igual que el alma de la administración, la buena administración, el alma de la visión estratégica de la misma, no con carácter, sino con carácter obligatorio, pero no porque nos ponga una norma, sino porque forma parte del ADN, esencia, lo que es una administración pública moderna, de derechos ciudadanos, satisfacer esa misión que todos transformar, evolucionar, garantizando mejores espacios de libertad, mejores. Por lo tanto, tenemos que avanzar en esa visión estratégica. Hablar de estrategia en contratación pública exige, ha sido uno de los puntos centrales de la sostenibilidad ambiental, va muy ligado a lo social, no es un mantra ideológico, es la exigencia del derecho moderno, las administraciones con los ciudadanos. De las exigencias del derecho administrativo global también está construyendo el sector. Sostenibilidad porque aporta valor, triple impacto, estaba la amor, triple impacto porque protege el medio ambiente. Por hoy lo discutible que tenemos que trabajar todos juntos el medio ambiente, pero es un problema global, porque tiene ventaja sobre los ciudadanos, directo, indirecto, y porque, y esto es muy importante, permite crear puestos de trabajo calificados, permite un crecimiento económico sostenible que piensa en el futuro, las próximas generaciones. El medio ambiente debe formar parte de políticas, pero hablar de compra pública estratégica exige paso. Una estrategia. No exige tener planes anuales, hacer siempre lo mismo. No se trata de hablar de la compra pública estratégica como algo que hay que hacer, lo que tiene que estar en la cuestión política y de la organización administrativa. De la ciudadanía, que aquí tiene un rol muy importante. La sociedad civil tiene que reclamar ese espacio, esa vocación de liderazgo que corresponde a los poderes públicos para desarrollar una verdadera política de sostenibilidad ambiental desde la contratación pública, porque es la principal herramienta que ofrece derecho a las instituciones. Sostenibilidad ambiental puede estar en base de las expectativas, parte de los criterios de evaluación que quiero valorar o en las que les voy a exigir a los canadienses. Esto lo ha explicado muy bien en España el profesor José Pernas, tiene claro apoyo en el derecho europeo. Daba cuenta el profesor Roberto Galán, una sentencia Concordia, tiene energía renovable. Creo que son un botón de muestra, puede validar jurídicamente, puede hacer. Hoy, Europa, creo que no cabe duda de la no piense en verde, contrario, como recuerda, lo hace verde, son objetivos. Parte, una ministra bajo como si está bien riesgos, puede, estamos por tanto, de la cuestión, esa compra pública
también en lo social. No es tampoco ideológico. Tener un sentido sostenible en lo social ayuda a tener ese mejor estado de derecho. Por lo tanto, la pública estratégica desde la es la verdadera estrella polar. Una previa, saber planificar. Tenemos que saber pararnos. Tenemos que saber qué queremos. Cada país, ya la Ortega ahora, el ODS habla de la importancia de la fuerza que insiste, la necesidad, la clave nacional, la realidad geográfica de los países, económica, social, condicionantes que van a adaptar, no imponer, también establecer el ritmo de marcha. Habrá países que podrán más, otros que tengan una velocidad distinta. Lo importante es llegar, no la velocidad, un impulso descontrolado. Insisto que planificar exige pensar a dónde queremos llegar a largo plazo. Planificar no son los programas de los partidos políticos, programas cortos, una visión más. Para conseguir esto, necesitamos un cambio de la organización de los tienen de los verticales y luego técnico va a haber alguien que realice ese proceso vertical que pivota sobre la desconfianza de todos los sectores que producen muchas. Estamos con una nueva organización, nueva organización administrativa que tal produzca visión política, porque política es importante. Estamos necesitamos buenos gestores conocidos, cambio posible. Necesitamos un control que ayuda a cambio. Algo ya sobre esa función que es también parte de esa nueva estrategia. Necesitamos también las empresas económicas, pero que debe liderarlo es la derecho europeo que comercio justo de Países Bajos, España, Estado más griego, allá en el 2010 se había plantado verde, justo, eran criterios vinculados al objeto. La abogada general, un poco la letrada que prepara tono poético de la compra de azúcar venga de tono no se dice a aquel comprador sabe venga comercio no justo siempre le deja justo amargo en el paladar. Creo que a las administraciones públicas, a la universidad, a la academia, nos toca educar el paladar de esas instituciones para que piensen en sostenibilidad, porque aporta valor, porque no se trata de comprar lo más barato, sino comprar lo mejor para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, porque además eso, insisto, es buena administración. Educar el paladar para que las empresas vayan hacia allí. En el momento que una administración pública decide liderar un cambio cultural de su modelo económico, la principal herramienta es la contratación pública.
Si la administración pública está convencida de que el cambio es posible y es deseable, y aquí se ha visto en este Congreso, utilizar de forma bien pensada, proporcionada, se ha dicho aquí, proporcionada, graduada, atendiendo a los objetivos que se pueden conseguir, creo que es la mejor solución. Y para eso necesito profesionalización, capacitación. Nos han hablado también de esto en este Congreso. Les recomendaría ahora, en la doctrina científica, lo más reciente es un libro que han coordinado el profesor Jaime Rodríguez Arana, el profesor Enrique Díaz Bravo, en la editorial Tirán lo Blanc. Algunos hemos tenido también el honor de poder colaborar, donde reflexionan sobre cómo debe funcionar la profesionalización en la contratación pública desde una perspectiva integral, no solo en España y en Europa, sino en Latinoamérica. Y creo que es, digamos, el libro de cabecera en estos momentos para todos aquellos sujetos públicos, privados, en todos los roles que tengan, para avanzar esa cultura de la profesionalización, que no es tener más cursos, que no es ir a más conferencias, sino que pasa por un cambio también de esa visión de los roles en la contratación pública, integrando perfiles, sumando, cooperando, perfiles jurídicos, técnicos, de ingeniería, con una visión de futuro que suman conocimiento para obtener la mejor solución. Pero la contratación pública estratégica, con ser necesaria, con ser, en mi opinión, elemento clave para que podamos hablar de un derecho administrativo moderno completo, que piensa en el ciudadano, debe también abandonar ciertas inercias. Nuestra contratación pública /administrativa, porque en algún sitio se sigue utilizando ese término, ha estado siempre anclada o pivotado sobre la fase de preparación y adjudicación, olvidándose de la parte fundamental, la ejecución, el cumplimiento del contrato. Aquí necesitamos, para que la estrategia funcione, una nueva gobernanza. Una gobernanza en la fase de la ejecución, que permita seguir el cumplimiento de lo que se ha pactado en tiempo real para conseguir la mejor satisfacción. De poco me sirve introducir criterios de adjudicación verdes o sociales como criterios de decisión de la oferta si luego no lo vigilo, si luego no tiene ningún tipo de sanción su incumplimiento. Nos engañamos y falseamos la competencia. Y eso, en palabras del profesor García de Enterría, mi maestro, en una conferencia que dio en 1962 en Barcelona, sería mala administración. Necesitamos, por tanto, cambiar esa forma de ver la contratación pública y pensar más en el resultado. La contratación pública hay que medirla desde el resultado, donde ahora tenemos técnicas, tecnologías que nos van a ayudar muchísimo. La digitalización, los sistemas de machine learning, no tanto la inteligencia artificial, dejemos ese debate para otra cosa, son una herramienta complementaria que nos va a permitir ayudar para medir, pagar por resultados, penalizar por resultados, lo cual nos permitirá educar también a nuestras empresas en lo que deben hacer, en cómo comportarse y en algo muy importante, superar esa visión formal, muy legalista, muy del expediente de la contratación administrativa, para pasar a una contratación pública que piensa en soluciones, que piensa en resultados, que trabaja en procesos y donde el expediente es algo que está allí, pero no es el fin del derecho administrativo. La contratación pública es buena administración y el principio que nos debe servir de referencia es el principio de integridad. El asesor del Banco Mundial, David Kaufman, decía que la corrupción no se combate combatiendo la corrupción, sino que la corrupción se combate desde la prevención. Yo soy un firme convencido de esa tesis. Necesitamos, para que la contratación pública estratégica funcione, buenos sistemas de fiscalización. La eficacia administrativa necesita en todo caso un buen sistema de control. Lo que el profesor Marcos Baquer en España ha llamado las neogarantías, porque el control que se venía haciendo por las administraciones públicas en el siglo XIX o siglo XX quizás tiene que repensarse en el siglo XXI, porque la función del control es gestionar bien,
La función del control es servir el interés de los ciudadanos, no poner en tela de cuestión las propias esencias del funcionamiento de las instituciones. Y por eso, quizás, hay que repensar dónde pongo el control, para qué pongo el control y en qué tiempo hago el control. Decía yo en España el año pasado, en una conferencia que daba los órganos de control externo, lo que sería la Contraloría equivalente en Iberoamérica, en España el control externo funciona bien. Son unos excelentes médicos forenses. Les llega un cadáver, con detenimiento lo limpian, lo abren, lo analizan y 3 años después deciden que se murió de corrupción, cosa que ya sabíamos todos porque lo habíamos visto enfermo. Dice, ¿esa función le sirve a la ciudadanía en el siglo XXI? ¿O el control tiene que estar en tiempo real, un control concomitante, sobre todo en los grandes proyectos estratégicos? Si cambiamos la fiscalización, si cambiamos el control será útil, ayudará al gestor, ayudará a la compra pública estratégica y, lo que es más importante, va a ayudar a mejorar esa relación entre las instituciones públicas y la ciudadanía. En muchos países se nota cierta desafección ciudadana, en parte porque las interpretaciones formales son difíciles de explicar a los ciudadanos. Yo he visto en mi país cómo con la pandemia, por decisiones formales, no se ha tratado a enfermos, cuando otras administraciones han superado una visión formalista de la ley para utilizar la contratación pública como un escudo social para proteger derechos, libertades de los ciudadanos. Por lo tanto, trabajar en una fiscalización distinta. El profesor Clifford, un profesor inglés, formuló a finales del siglo XX lo que él llamaba la ecuación de la corrupción. Y ponía la C de la corrupción y los sumandos T de transparencia, de los sumandos de mayor discrecionalidad, arbitrariety en inglés, y monopolio de la decisión, y donde restaba la T de transparencia, para intentar tener una foto que pusiese el análisis de cómo un marco regulatorio puede favorecer o no la corrupción. En España, el profesor Juli Ponce, que también ha trabajado mucho en la buena administración, ha formulado lo que él llama la ecuación de la buena administración o del buen gobierno. Yo les propongo aquí lo que sería la ecuación de la integridad en la contratación pública, que podría valer para cualquier decisión pública. Para conseguir la integridad en la contratación pública, y me permitirán una reflexión de qué es la integridad, claro, porque si no sabemos lo que es la integridad, nos va a dar igual el resultado. Tendríamos la T de transparencia, transparencia que no es publicidad, sino que es rendición de cuentas, es explicar a la ciudadanía lo que hace. La R de resultados y la R sobre todo de responsabilidad social, de sostenibilidad, de compromiso con los valores sociales. La C de cooperación, necesitamos cooperar administrativamente con las empresas, las instituciones. La D de la digitalización. No puede haber una administración pública moderna que no esté digitalizada, que no esté utilizando bien los datos. Lo comentaban ayer una de las mesas, como el gran reto son los datos y que por lo visto incluso a los que manejan los datos, como nos decía el director general de Paraguay, les parece sexy. No sé si la contratación pública sea tan sexy como los datos. A mí me pone de vez en cuando la D de digitalización. La B de Better and Smart Regulation. ¿Qué problema tenemos con la dispersión normativa? Con la complejidad de un marco que hace que sea ininteligible. En España es difícil, si no imposible, navegar en el proceloso mar de las normas. Un profesor de economía publicaba este año en España, Moda Sanguinetti, en la revista de las Cortes Generales, que en España desde la Constitución hemos aprobado la cifra de 500.000 normas. 500.000. Luego decimos, como señala el Código Civil Español, que el desconocimiento del derecho no excusa de su cumplimiento, lo cual es difícil de explicar. Creo que para tener una buena contratación pública tenemos que establecer simplificación regulatoria que debe trabajar sobre principios. Y aquí pongo de ejemplo, aunque a él no le gusta mucho, el profesor Miquel Ecosio no está tan convencido,
El reciente Código Italiano de Contratos Públicos, aprobado el 31 de marzo, ha introducido como artículo 1 el principio de resultado. Me parece esencial. Tiene principios. Es que en la interpretación del derecho lo importante es la interpretación del resultado. De poco me vale una solución formal que me causa injusticia, porque el derecho no puede alentar la injusticia social. El derecho en un Estado social y democrático de derecho tiene que ser un instrumento de solución, no causa de la enfermedad. ¿Y cuál sería? Y necesitamos también, como otro indicador, que sumaría la F de una fiscalización moderna, una fiscalización en tiempo real, profesionalizada y capacitada, porque la fiscalización, el control, sirve para detectar irregularidades, no para poner en cuestión la propia estrategia política. La estrategia la diseña quien la diseña. Comentaba como ejemplo gráfico, si le sirve a estas horas, que la contratación pública es como un bólido de la Fórmula 1. Lo comentaba la Contraloría el otro día, que nos permite hacer muchas cosas y correr. Esa está bonito, ¿no? El motor va a ser la contratación pública estratégica. Los pilotos son los gestores. Los frenos van a ser los que fiscalizan. Tenemos que conseguir equilibrar un buen motor, un buen pilotaje, una buena aerodinámica, con unos frenos que nos den seguridad, pero que nos permitan llegar a donde queremos llegar. Y en esa ecuación o fórmula de la integridad dividiría, el componente que nos bajaría el indicador, sería la P de politización, de toma de decisiones con criterios no técnicos, con criterios clientelares o con criterios incluso más allá de lo que sería la lógica de la decisión pública. Con estos mimbres podemos tener lo que sería la integridad, un indicador. ¿Y qué es la integridad? La integridad, que yo no la he visto muy definida en textos legales ni en el Código italiano ni en el Código, por supuesto, español, la he visto definida en un documento de la OCDE. Dice que se quiebra el principio de integridad cuando el órgano que tiene una competencia se aleja de los fines institucionales que se le ha encomendado por la norma. Fíjense que el principio de integridad no se define como la cara contraria a la corrupción. Se define como el no cumplimiento de los fines del mandato para el que se le ha dado esas competencias por la norma, por los poderes públicos. Por eso creo que no hacer contratación pública estratégica, no avanzar en contratación pública sostenible, supone restar la I de integridad y se acerca a lo que sería mala administración. Y no me valen interpretaciones formales que desde el esgrima jurídico de una palabra intentan poner limitaciones a la fuerza, a la posibilidad expansiva, la posibilidad de cambio de la compra pública estratégica. Cuando se habla de la vinculación al objeto del contrato, la vinculación puede ser directa o indirecta. Lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en muchas sentencias. Lo dice la legislación española de forma muy clara en el 145.6 de nuestra ley, al que parece que no llegan a veces aplicadores o fiscalizadores de la norma, quizás agotados por un texto largo. Necesitamos, por tanto, hacer de la contratación pública estratégica la clave de una administración pública moderna. Hoy, si se me permite, y voy acabando para no cansarles, necesitamos un Big Bang en la contratación pública. Igual que el profesor Rothstein en Suecia a final del siglo XIX hablaba del Big Bang para introducir un cambio que acabase con la corrupción en ese país, creo que en contratación pública en España, en el mundo, necesitamos ese Big Bang. Un Big Bang que nos permita avanzar hacia una compra pública abierta, que dé información a los ciudadanos, transparente, digitalizada, transformadora, cooperativa, socialmente responsable, ambientalmente comprometida y claramente íntegra desde la perspectiva de los resultados. Carroll, el novelista, en el libro que todos conocen, habrán leído o habrán visto la serie, en un momento nos pone a Alicia en la encrucijada de que tiene que elegir varios caminos. Y él le pregunta al gato, Cheshire, que qué camino debe escoger. Y el gato le dice que si no sabe a dónde ir, da igual el camino que elija, que lo importante es saber a dónde se quiere ir.
hoy, en un Estado social y democrático de derecho de todos los países que creo que estamos aquí, el camino debe ser claro. El camino, desde luego, no es pensar en la contratación pública como gasto. La contratación pública es inversión. Así lo ha dicho, por cierto, el Consejo de todos los ministros en la Unión Europea en octubre del 2020, en plena crisis de pandemia, donde habla de inversión pública mediante contratación pública, reconstrucción y resiliencia, para que vean que ya no es un tema dogmático. En Europa, al máximo nivel político, ya se dice que la contratación pública no tiene que trabajar sobre precio, tiene que trabajar sobre valor, sobre resultado. El camino de la contratación pública no es el camino de las prerrogativas, ni del expediente formal, ni del siempre se ha hecho así. El camino de la contratación pública es el camino de trabajar en procesos, en soluciones, en la convicción del valor que aportan los ODS y, sobre todo, desde la perspectiva de la compra pública ambiental. Ojalá que congresos de este tipo, donde el nivel de reflexión ha sido tan interesante y tan sugerente, permita despejar las nubes que nos impiden ver la estrella polar de la contratación pública y veamos con fuerza, con brillo, cómo nuestra contratación pública tiene que ver calidad, tiene que ver valor, tiene que ver resultados, tiene que ver, como nos explicaban esta mañana la profesora Bárbara Morton y Betty Cummings en la Casa Blanca, tiene que ver, en la perspectiva de lo que nos toca hoy, una compra pública limpia. Limpia porque, insisto, aporta valor. En ello está, insisto, el futuro de lo que nos demandan los ciudadanos. Y en ello, los gestores y el derecho tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Y como dirían los caballeros Jedi en Star Wars, y que la fuerza nos acompañe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor doctor Gimeno Feliú. Vamos a pasar a la parte final. Lo vamos a hacer muy desformalizadamente, no por ello sin menor contenido. Yo tengo que pedirle a la doctora Elena Fonseca que dé unas palabras. Sé que me pidió que no se lo pidiera, pero no podemos clausurar este congreso sin su intervención. Así que... Hola, ¿me oye? Bueno, es que Enrique me puso en aprietos. No tenía pensado participar y dar unas palabras finales, pero realmente pienso que es una buena oportunidad para agradecer a la Redicop, al doctor Jaime Rodríguez Arana, al doctor Enrique Díaz, Cristian Campos y, por supuesto, también al profesor Gimeno Feliú, a todos los que participaron para la organización en esta conferencia. Y yo quisiera simplemente resaltar algo que dijo el profesor que me pareció muy interesante, y es aprender a endulzar el paladar y la estrella polar. Pero creo que tenemos que pensar cómo vamos a llegar a esa estrella polar. Y para mí una palabra muy importante que siempre tiene que estar presente para buscar soluciones es el cómo. ¿Cómo vamos a llegar? Herramientas, instrumentos, voluntad, liderazgo. Creo que el liderazgo es muy importante. Quiero leer algo que escribí hace unos cuantos años sobre el liderazgo. Y es sobre la importancia de ser líderes como funcionarios para reconstruir la confianza en la gobernabilidad democrática. Pero no desde el liderazgo de mando tradicional, sino mediante el liderazgo empático que permita comprender las necesidades de la ciudadanía, un liderazgo público para visibilizar los distintos actores de la sociedad, el sector público, privado, para hacernos parte de los procesos de contrataciones públicas, y un liderazgo transformacional que conecte con el propósito de la compra, de generar cambios
para alcanzar el bienestar social. Así que muchísimas gracias por su atención y los invito a que cada uno desde sus roles, den lo mejor de sí, porque para mí eso es la integridad. Hacer las cosas bien, pero para hacer las cosas bien no solamente hay que saber, sino saber hacer y saber ser. Así que muchas gracias. Pasamos ahora con palabras de cierre al profesor Cristian Campos y cerramos con el profesor Rodríguez. Bueno, no estaba previsto hacer este tipo de apariciones al final, solamente era pues escuchar al maestro de los maestros, el doctor Jimeno Filiu, un referente sin lugar a dudas, de lectura obligatoria, pero más que la lectura es esa experiencia que le hace hablar con la propiedad y la autoridad que lo hace. Y Elena, que resume muy bien, precisamente comparto lo que ha ella cerrado como ese punto de énfasis que el doctor Jimeno Filiu decía. La tarea es ayudar a construir ese camino que nos ilumina y nos lleva a la estrella polar. Me parece que ese objetivo, ese puerto al que hay que llegar es fácil de observar. El cómo es lo que tal vez hay que pensarlo. En este tema de descarbonización hemos escuchado a tantas personas que saben de doña Bárbara Morton, el profesor Storr y todos los demás queridos profesores de este congreso que efectivamente es internacional por la cantidad de países presentes. Aquí está una hoja de ruta y hay que aterrizarla en algo concreto. Para doña Yesenia y para los demás directores que están acá presentes y los que están virtualmente participando, compartimos, lo decía el profesor Storr temprano, compartimos problemas, compartimos necesidades. Yo por lo menos puedo decir, porque es algo que a mí en lo personal el doctor Rodríguez Arana me enseña, y valga el honroso y digno reconocimiento que el doctor Jimeno Filiu ha hecho a don Jaime, es que aquí está la academia, aquí estamos personas que desinteresadamente trabajamos y queremos apoyar a que los gobiernos y los estados y las administraciones públicas tengan un acompañamiento, tengan un proceso de gente que quiere ayudar a sacar adelante a Costa Rica y con Costa Rica a los demás países iberoamericanos. Probablemente habrá que tropezar, pero como lo hemos visto, la Red Iberoamericana de Contratación Pública, el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, los observatorios con el cual con el doctor Jimeno Filiu hemos hablado en estos días, están al servicio de que toda esta investigación y conocimiento esté al servicio de los gobiernos y las autoridades públicas. Elena lo sabe, hay un convenio de la RIC con el Foro Iberoamericano y la Red para estar a su servicio y que eso sea aprovechado. Nosotros honradísimos de haber tenido este congreso en Costa Rica. Ya veremos si más adelante el Comité Superior del FIDA confirma que Costa Rica sea la sede del FIDA 2025. Más o menos lo decíamos allá en Yucatán, México, cuando el doctor Díaz embarcó a Costa Rica en que vaya animándose, y ahí surgió también hacer este encuentro de julio 2023, que esperemos para el doctor Pernas, el doctor Galán, todos ustedes, queridísimos profesores, Elena, etcétera, que hayan de verdad pasado, y todavía, porque hay algunas horas más, hayan disfrutado de nuestro país, que se hayan sentido como en su casa. Bárbara, profesor Storr también, y que bueno, los podamos ver próximamente. Muchísimas gracias y bueno, no abuso más del tiempo porque aquí nuestro presidente del Foro Iberoamericano y de la Red, el doctor Rodríguez Arana, tiene también que hablar.
Hay un dicho castizo que reza así: lo que bien empieza, normalmente bien termina. Y se puede agregar que lo que muy bien empieza, muy bien termina. Y este es el sentimiento y la convicción que tengo en estos momentos a la hora de terminar este gran congreso internacional que se ideó hace 8 meses, después de la brillante gestión del profesor Pernas en la dirección ejecutiva de la red y de la llegada del profesor Enrique Díaz Bravo a esa misma responsabilidad, se decidió organizar este congreso que realmente ha sido un ejemplo de organización, de eficacia, de eficiencia, de estrategia. Ha contado con la participación, yo creo, de los mejores especialistas que existen en este momento en el régimen jurídico y en la política pública de contratación. Y yo, como español, estoy muy orgulloso de que un colega y compatriota como el profesor Gimeno Feliu haya hecho esta magnífica síntesis de los postulados y de los parámetros en los que se condensa lo que es una buena administración de la gestión pública. Saludo a todos los profesores aquí presentes, españoles, extranjeros, de Iberoamérica. La verdad es que quienes hemos tenido en el pasado la responsabilidad de organizar eventos y congresos sabemos lo que hay detrás de estas horas. Sabemos perfectamente que esto no sale solo, que hay personas con nombre y apellidos que yo con mucho gusto voy a describir. Si me olvido de alguien, lo siento. Karina Jiménez, Catalina Arias, Cindy Solís, José Pablo Mesén, Heikel Masis, Juan Diego Pérez, Nicole Fonseca, José Fabio Ramírez, que hemos tenido el gusto de escucharle y que es un especialista formado en la Universidad de La Coruña, José Daniel Carranza y Luis Madrigal. Con personas así se puede llegar donde haga falta, porque estos congresos se hacen porque hay entes que colaboran, y aquí pues han colaborado distintas instituciones de la República, la Contraloría, la Dirección de Compras, otras instituciones. Por supuesto que sin la presencia y la cooperación tan relevante de la doctora Elena Fonseca no hubiera sido posible. Eso es evidente, todos lo sabemos. Ese convenio al que se ha hecho referencia creo que ha sido una muy buena iniciativa y que permite pensar en el futuro, en continuar colaborando. Vamos a intentar publicar un libro de los resultados de este evento. Ha dicho el doctor Gimeno que ya salió el de la profesionalización, que por cierto lleva una presentación de la doctora Elena Fonseca. Está ya en ciernes un libro sobre el valor público. Las actas de este congreso van a salir a la luz. Puede quedarse tranquilo el doctor Cristian Campos porque en el día de ayer precisamente el Consejo del FIDA ratificó la postulación que hizo él mismo en Mérida el año pasado, de manera que para el año 2025 está ya garantizado que el Foro Iberoamericano va a ser en este gran país. Y además ahora tenemos que definir en el año 2024, siguiendo los preparativos, hacer otro seminario internacional en el que efectivamente sigamos disfrutando de la calidad de los ponentes y también de esta tierra tan magnífica. Yo me voy a permitir ahora mismo pedirles por favor que entre todos tributemos un fuerte aplauso a Cristian Campos. Porque él realmente, y otro aplauso para Enrique Díaz Bravo, porque con personas así realmente es muy fácil trabajar. Nosotros trabajamos en un ambiente de agregación, de suma, de cooperación, de colaboración, de articulación. No entendemos otra forma de trabajar. Y por eso pues hay profesores, académicos, hay gestores, hay instituciones públicas, instituciones privadas,
procuramos siempre, desde los postulados del pensamiento abierto, plural y complementario, que se den estas sinergias, que no son difíciles cuando hay voluntad de arrimar el hombro y de trabajar conjuntamente. Y por eso es un placer y un gusto venir aquí, a este gran país que tiene mucho que enseñarnos, especialmente en lo que se refiere a la conciencia ecológica, ambiental. Ustedes llevan la vanguardia hace mucho tiempo y nosotros vamos aprendiendo también de esta especial sensibilidad que hace posible, por ejemplo, como decía el doctor Jimeno, que la compra pública o es verde o no es compra pública. Y esto ya está incorporado en el diccionario de tantas categorías académicas que van poco a poco delineándose y se van mixturando y se van comprendiendo desde la perspectiva más amplia de los postulados de un Estado social y democrático de derecho. Por eso, la verdad es que yo estoy muy contento, muy feliz. Estos sueños se van haciendo realidad. Unos salen antes, otros salen después, pero al final son las personas. Y las personas que aquí hay, y sobre todo todas las personas que han seguido estos días este congreso que se ha celebrado en magníficas instalaciones como son las del Colegio de Abogados y esta de la Corte Suprema, los que están aquí presentes y los que nos están viendo a través de los sistemas online. Muchas gracias por participar, muchas gracias por estar con nosotros y espero y deseo que en el futuro sigamos manteniendo la calidad y la calidez de estas reuniones. Muchas gracias. Queda clausurado el Congreso Internacional.